Desde hace muchos meses, los aficionados a las artes marciales mixtas están demandando dos combates. Jon Jones contra Thomas Pinal e Ilia Topuria contra Islam Makhachev. Sin embargo, la UFC está encontrando muchos problemas para cerrar estos dos pleitos. Y esto nos lleva a una pregunta. ¿Deberían de tener los campeones tanto poder frente a la compañía estadounidense? Muy buenos amigos y bienvenidos a Colmenero. Es una problemática real. La UFC quiere y debe cerrar los dos grandes combates que podría tener esta temporada. El campeón del peso pesado Jon Jones frente a Thomas Pinal, el campeón del peso pesado pero interino. Y el Islam Makhachev, el campeón del peso ligero contra Ilia Topuria, el ex campeón del peso pluma. ¿Y qué está ocurriendo? Se están encontrando un problema, y es que mientras se encuentran en la negociación de los derechos televisivos para los próximos años, ojo, se llega a hablar de $1.000 millones por año, necesitan sacar a la palestra algunos de sus mejores luchadores, algunas de sus piezas más importantes. Hablamos de las principales superestrellas y sin embargo, esos dos combates que todo el mundo quiere ver no están logrando cerrarlos. Y os voy a exponer tres casos de tres grandísimas estrellas que están siendo o han sido un auténtico quebradero de cabeza para la compañía estadounidense. El primero de ellos es el caso de Jon Jones. Sí, hablamos de el GOAT de las artes marciales mixtas o de la UFC, con permiso probablemente de Georges St. Pierre, pero es que lleva muchos meses. Thomas Pinal acaba de batir el récord de Renan Barão de más días siendo campeón interino. Lleva la UFC mucho tiempo queriendo, ojo, unificar los cinturones, que es lo más lógico que el campeón interino se enfrente al campeón del peso pesado y no lo están logrando. Y es que la figura de Jon Jones, alzada, ojo, muchas veces públicamente por Dana White, es tan grande que les está costando muchísimo cerrar ese combate. De hecho, es una pelea que se puede llegar a escapar y que todos los aficionados seguramente se lamentarán. Pero claro, el problema aquí reside en que Jon Jones es Jon Jones, el campeón más joven de la historia de la UFC, alguien que defendió su reinado en el semipesado durante mucho tiempo y alguien que sí hizo una pelea que todos queríamos ver, que era la pelea frente a Steve Miocic, pero que quizá llegó más tarde, ¿no? Al menos un año más tarde, aunque ahí sí fue porque llegó a lesionarse el bueno de Jon Jones. La realidad es que está siendo una problemática cada negociación de esta superestrella, probablemente del GOAT de las artes marciales mixtas, y hoy en día no tenemos ninguna prueba de que este combate se vaya a cerrar. Es más, ya corre algún rumor de que se pudiera acabar dejando el cinturón de Jon Jones vacante, el mismo que dijera hasta aquí hemos llegado, pero claro, tanto tiempo para que al final se te escape la pelea de Jon Jones. ¿No debería la UFC directamente decir, este cinturón debes de defenderlo? Bueno, esa es una pregunta que ahora daremos una opinión. Nos vamos con el segundo caso y es obviamente el que más nos atañe, el que más cerca está. Islam Makhachev, el campeón del peso ligero, se niega tajantemente a defender su título. Ojo, si es contra Ilia Topuria, si es Justin Gaethje, por ejemplo, sí que lo haría. Y claro, la UFC apremia la International Fight Week, está presionando. Hunter Campbell, el director de negocio, ha viajado hasta las montañas de Dagestán para tratar de recoger ese contrato, traérselo de vuelta, pero con una firma estampada, y no lo está logrando. ¿Por qué? Porque se niega tajantemente Islam Makhachev. Veremos, estamos a pocos días de que se resuelva, qué ocurre con este caso. Pero volvemos a lo mismo, una de las grandes peleas que la UFC podría hacer, ojo, digo yo, hasta a nivel histórico, se puede escapar. Y como bonus extra os ofrezco el caso de Conor McGregor. Todos nos acordaremos de lo que ocurrió con Michael Chandler, la pelea que jamás se acabó dando. Y es que además Conor McGregor estuvo vacilando durante muchos meses, incluso años, a Michael Chandler con que esa pelea se iba a dar. Se acabó cerrando el año pasado para la International Fight Week, y una lesión en un dedo del pie de Conor McGregor alejó de nuevo este combate. Y claro, esto nos lleva a la misma posición. Una superestrella como Conor McGregor está por encima incluso de las negociaciones de la compañía. La realidad es que el poder de negociación de algunos campeones que son además las mayores superestrellas de ese momento de la compañía, como ocurre ahora mismo con Jon Jones, como ocurre ahora mismo
como con Islam Makhachev, que ambos son campeones y son dos grandísimas estrellas, número 1 y número 2 del ranking libra por libra, el poder de negociación que tiene esta gente y además auspiciada por sus propios managers, en el caso de Ali Abdelaziz es muy claro, tiene varios campeones dentro de la UFC y mayor poder de negociación es muy alto. Los campeones, algunos campeones, dominan a la compañía estadounidense en cuanto a si defiende su título o no lo defiende, contra este sí, contra este no. Y es que es verdad que la UFC es una máquina de generar superestrellas, tienen toda la maquinaria engrasada para que cuando ven a alguien con mucho potencial, y obviamente tiene que estar respaldado por su talento, alguien que tenga una personalidad diferente, ponen toda su máquina promocional a trabajar y logran generar una superestrella, ojo, a nivel mundial, a nivel deportivo, ya no solo dentro de este deporte, pero claro, esa superestrella que tú has generado va ganando poder y más poder y más poder y se le acaba volviendo en contra, ojo, a la hora de la negociación. Porque algo tenemos muy claro y es que las superestrellas son necesarias en el deporte y la UFC debe estar encantada con ciertas estrellas como puede ser Conor McGregor o Jon Jones, que les generan y les reportan muchísimos beneficios a través de los derechos televisivos y las ventas de los pagos por visión. Es decir, las superestrellas son necesarias. Pero ¿cuál es la línea roja aquí? Porque un campeón decide claramente en ocasiones si defiende el título contra uno o contra otro. ¿Cómo puede un campeón llegar a tensar la cuerda tanto? Yo aquí sí que tengo una opinión muy firme. Y es que la UFC debería de actuar en estos casos con contundencia. Me da igual que sea una superestrella, que sea otro, que sea de un país o de otro. Aquí no hablamos de peleadores, no hablamos de preferencias. Aquí hablamos de una manera de actuar que la UFC debería de implementar. Por ejemplo, un buen caso a seguir ha sido el de no vamos a hacer cinturones interinos. Solo los vamos a hacer cuando sean necesarios de verdad. Es decir, existe un campeón que se va a enfrentar a un retador, el campeón se lesiona, no puede poner su título en juego, se crea un interino para que ascienda un nuevo retador y entre los dos contendientes se jueguen un cinturón interino. Ahí sí que tiene sentido. Pero al menos han dado un golpe de autoridad diciendo no vamos a generar cinturones interinos porque sí. Por lo tanto, la UFC tiene las herramientas para actuar con contundencia y en este caso creo que deberían de actuar de esta manera. No podemos olvidar que sí, aunque los aficionados sois súper importantes y sois los que pagáis los pay-per-views y muchas veces los pagáis por las superestrellas, al final lo que estamos consumiendo, lo que estamos viendo es la UFC y la compañía debería de tener la autoridad suficiente como para decir si esta es la pelea, esta debe ser la pelea. Si no quieres hacerla, tienes que dejar tu cinturón vacante para que continúe la división. Además, se podrían implementar algún tipo de normativa, como no interinos, pues establecer un mínimo de defensas titulares al año para los campeones, a no ser que existiera algún problema externo. Por ejemplo, un problema físico, una lesión que te impidiera tener una recurrencia. Pero para mí, sea quien sea el campeón, me da igual la nacionalidad, creo que siempre debería de existir una norma de mínimo tienes que defender tu título 2 veces en una temporada, es decir, en un año natural. Y es que al final la UFC es el empleador y las superestrellas no dejan de ser empleados. Y sí, repito, son los que permiten generar mucho beneficio. Y de hecho, el luchador siempre puede decir desde su perspectiva, yo cuando entré no cobraba mucho, me he ganado a base de victorias y a base de mi personalidad y de tener más aficionados estos contratos. Y yo estoy de acuerdo que en cuanto a dinero pueden pedir mucho dinero. Pero la recurrencia competitiva creo que debe ser de verdad, de mínimo 2 veces al año por cada campeón. Porque si no, al final nos vamos a encontrar situaciones en las que los campeones prácticamente son los que están mandando en algunos combates dentro de la compañía. La UFC se encuentra en algunas situaciones de presión que quizá con otras herramientas o quizá con otros caminos llevados anteriormente, y se me viene a la cabeza el tema Conor McGregor, podrían haber ejecutado las cosas de una manera más autoritaria en este sentido. Y vosotros, chicos, decidme en comentarios qué pensáis. ¿Debe la UFC obligar a los campeones a defender al menos 2 veces por temporada? Cuando hay una pelea muy clara, aunque el campeón no quiera defender contra ese retador, ¿debería la UFC obligarle hasta el final, incluso retirándole el cinturón en caso de que no quisiera? Decidme, que estaré muy atento y os leo. Y por cierto, no os olvidéis de dejarme un like y de suscribiros a Colmenero.